Buenas, mi nombre es Andrés Giraldo y yo voy a trabajar el ciclo Otto en el programa de Coco. Principalmente vamos a trabajar un ejercicio del libro de Ken Wark, el ejercicio 15.128. Entonces el ejercicio dice así: analice la influencia de la relación de compresión y la temperatura máxima del ciclo sobre el rendimiento térmico y sobre el trabajo neto obtenido por unidad de masa en un ciclo de Otto de aire estándar. La relación de volúmenes puede variar desde 8 hasta 12 y la temperatura máxima del ciclo desde 1400 hasta 2200. El aire entra a un bar y 290 Kelvin y las capacidades térmicas específicas varían con la temperatura. Bueno, principalmente nosotros tenemos que definir nuestra sustancia. Para esto nos vamos a ir a este icono de acá y aquí vamos a poder añadir nuestra sustancia. Acá donde dice add, nos sale este tipo de sustancias donde vamos a poder obtener la que nosotros estamos necesitando, que como nos lo dice el ejercicio es aire estándar. Entonces la seleccionamos y le damos acá en New, nuevo, la vamos a nombrar como aire y le vamos a ir acá en añadir. Entonces, principalmente el coco tiene un inconveniente cuando nosotros le damos acá en esta sustancia que dice aire. Principalmente acá nos saca un error y podemos observar que cuando intentamos añadir esta sustancia nos saca pues un error de modo de selección. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el porcentaje de lo que está compuesto el aire. Entonces vamos a trabajar con nitrógeno y vamos a trabajar con oxígeno, con este de acá. Listo, muy bien. Ahora vamos a seleccionar nuestro módulo y vamos a trabajar con el módulo de Pekin Robinson para esta sustancia. Listo, entonces ahí nos dice que si queremos añadir esta sustancia y le vamos a dar que sí. Listo, entonces acá ya podemos cerrar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestra corriente para poder empezar a construir nuestro ciclo. Entonces la vamos a poner acá y vamos a ver nuestra corriente 1. Ok, entonces ahora cuando analicemos nuestra corriente 1 vamos a poner los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces nos dicen que entra a un bar y a 290 Kelvin. Entonces vamos a configurarlo. En este mol fracción vamos a poner el porcentaje que le corresponde a cada uno del nitrógeno y el oxígeno, que es del 70 y del 30 respectivamente. Y en el flujo vamos a ponerle que es 1 y vamos a trabajar esto cómodamente en kilogramos sobre segundo. Listo, muy bien, ya ahí tenemos configurada nuestra corriente 1. Bueno, entonces el primer componente que tenemos que agregar es el compresor, debido a que en el ciclo Otto la etapa de 1 a 2 se da una compresión isentrópica cuando el pistón se sube a su máximo distancia. Ya nos venimos aquí a los equipos y le damos en bombas y compresores y seleccionamos el compresor. Muy bien, entonces vamos a analizar nuestro compresor. Sabemos que en el ejercicio nos dicen nuestra relación de volúmenes, que viene siendo nuestra misma relación de compresión, ya que así funciona pues en el ciclo Otto. Entonces aquí nos dice el incremento de presión y la presión. Las unidades están cambiadas y lo que vamos a hacer es editar nuestro compresor. Sabemos que el incremento de presión va a ser de mínimo 8, entonces vamos a ponerle el 8, pues sabemos que esto acá está en unidades de Pascal, entonces, y nuestra presión de salida pues va a tener que ser, tiene que ser 8 veces de lo que entra. Entonces vamos a trabajar con esta presión. Listo, verificamos que haya quedado bien configurado nuestra compresión isentrópica. Entonces el incremento de presión es 8 y la de salida va a ser 9. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a sacar otra línea para llevar nuestro ciclo a la siguiente etapa.
Entonces, muy bien. Ahora, después de la compresión isentrópica, es el momento en el que se le da la chispa con la bujía. Entonces, esto se puede ver como calor agregado, que lo vamos a representar con en esta carpeta de intercambiadores, enfriadores e intercambiadores de calor. Vamos a utilizar un head cooler, lo seleccionamos y lo ponemos acá. Entonces sabemos que en el ciclo Otto el calor agregado es a presión constante. Entonces aquí donde dice caída de presión, como está aquí, sabemos que tiene que ser cero. Y en nuestro punto 3 o nuestra corriente 3 vamos a tener la máxima temperatura, que en el ejercicio nos dicen que puede ser desde 1400 hasta 2200 Kelvin. Entonces lo que vamos a configurar en este head cooler es la temperatura de salida. Muy bien, entonces nuestra temperatura de salida vamos a ponerle que son 1400 y la caída de presión es cero, ya que es un proceso a presión constante. Muy bien, listo. Entonces traemos esta viene para acá, listo. Bueno, muy bien, ahorita lo que podemos hacer es sacar nuestra próxima corriente. Muy bien, entonces después del proceso de adicionar calor viene el proceso de expansión isentrópica, que en el ciclo Otto se ve cuando el pistón baja y produce pues la chispa o produce pues el trabajo. Entonces este proceso lo vamos a simbolizar con un expander aquí en turbinas y, y, y expanders. Bueno, eh, vamos a poner nuestro sistema y sabemos que también la caída de presión para esta expansión va a ser de 8, igual que como la estamos trabajando al principio. Entonces eso es lo que vamos a editar acá. Nuestra caída de presión va a ser de 8 bares. Muy bien, y sabemos que la presión de salida pues va a tener que ser la misma que de 1, la misma presión 1. La presión 4 viene siendo la misma presión 1 en el ciclo Otto. Entonces muy bien, acá ya nos quedó bien configurado y solo queda cerrar. Listo. Entonces ahora vamos a sacar nuestra próxima línea, a lo que viene siendo nuestro calor cedido. El calor cedido en la etapa del ciclo Otto se representa en la misma etapa de expansión, ya que se da cuando el pistón está abajo. Sin embargo, en el coco lo vamos a simular con un head cooler y simplemente le vamos a configurar la pérdida de calor o el cambio de temperatura. Entonces vamos a definir nuestro head cooler. Sabemos que la temperatura de salida pues va a ser la misma, casi que la misma temperatura 1. Entonces vamos a ponerle los 290 Kelvin. Lo mismo, caída de presión cero, ya que esto es un proceso a volumen constante. Y pues en este head cooler nos deja configurar es la presión, la caída de presión. Listo, muy bien. Y sacamos esta corriente para así dejar listo todos los componentes de nuestro ciclo. Ok, me tocó reiniciar el ciclo porque no me estaban pues no podía configurar las corrientes de cada componente. Entonces ahora ya que tenemos todas en cada uno de los componentes de nuestro ciclo, vemos que ninguna corriente está definida, porque si lo hemos hecho bien, cuando lo corramos pues todo va a quedar bien definido. Entonces vamos a correrlo. Muy bien, entonces verificamos que si nos haya quedado bien nuestro ciclo. Sabemos que después del compresor le dimos la relación y efectivamente sale 8 veces más de lo que entró y la temperatura aumentó. Revisamos la salida de la adición de calor, que en este caso pues es a presión constante, entonces la presión 7 tiene que ser la misma presión 6, y nuestra temperatura máxima que nos la da el ejercicio está bien configurada, ya que son 1400 Kelvin. Verificamos nuestra salida de la turbina, o bueno, en este caso no de la turbina, sino el proceso de expansión isentrópico. Qué pena.
La presión de salida tiene que ser la misma presión de entrada, que en este caso es un bar, y la temperatura eh, disminuyó, ya que pues este proceso de expansión isentrópico representa una disminución de temperatura. Y el último que nos hace falta por analizar es el calor cedido, que se da en ese mismo proceso de expansión del cilindro. Sí, del cilindro. Entonces, miramos nuestra salida, vemos pues que es a presión y volumen constante, igual no cambia la presión, y la temperatura es de 290, entonces nuestro ciclo está corriendo bien. Tenemos nuestro ciclo trabajando correctamente. Vamos a definir nuestra eficiencia y nuestro trabajo neto. Para ello tenemos que configurar de las componentes que salen en nuestro trabajo, que en este caso va a ser trabajo de expansión menos trabajo de compresión. Entonces vamos a venirnos acá al trabajo de compresión y vamos a configurar acá donde dice ports. Por operation vamos a añadir donde dice acá una virtual information, porque lo que vamos a generar es un calculador de información. Nos verificamos de que sea en energía demandada y que sea de salida. Para el caso del proceso de expansión tenemos que hacer exactamente lo mismo por operational, y para este caso va a ser la energía de generación. Listo. Entonces ahora nos venimos acá a los equipos y vamos a implementar acá donde dice information, un information calculator. Ponemos acá. Y ahora tenemos que definir este information calculator. Aquí nos damos cuenta de que tenemos una salida y que nos va a soltar una información. Lo que tenemos que definir bien es este output, que lo vamos a definir acá donde dice edit. Le damos en edit y en añadir vamos a tener dos corrientes de entradas, que va a ser nuestra energía demandada del proceso de compresión y la energía generada en el proceso de expansión. Ambos vienen en unidades de watts, entonces vamos a darle acá donde dice watts, triple clic y le damos en 1 y le vamos a poner nombre. En este caso le vamos a poner trabajo de compresor. Le damos aquí en OK y ahora le vamos a dar en añadir la otra corriente, que en este caso va a ser el trabajo de expansión, o vamos a ponerle trabajo que también viene en unidades de watts. Vamos a darle triple clic y OK, listo. Una vez tengamos definidas nuestras dos entradas, vamos a definir nuestra salida. Vamos a decir que este va a ser trabajo neto. Listo, muy bien. Vamos a definir que este trabajo neto va a salir en unidades de watts igualmente, porque pues, son cambios de energía. Todo se trabaja en unidades de energía. Triple clic. Listo, muy bien. Y aquí nos pide la fórmula. Es muy importante definir el nombre de las corrientes que vamos a usar para poder que no tengamos inconvenientes en este paso de acá. Como dijimos, va a ser proceso de expansión menos proceso de compresión, entonces va a ser W menos W. Listo, entonces vamos a darle, ya quedó todo bien configurado. Rectificamos. Listo, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es venirnos acá a nuestras corrientes y vamos a insertar una corriente de información. Sacamos una de nuestro compresor, que va a venir acá, calculator, y vamos a decirle que este es, ella automáticamente nos identifica cuál de las dos corrientes es. Vamos a decirle que es trabajo de compresión. Vamos a darle en connected. Ok, entonces ahora vamos a definir nuestra línea de información de nuestro proceso de expansión y lo vamos a traer acá. Listo, muy bien. Entonces verificamos que si
si esté bien editada nuestra operación, que tenga bien la fórmula, porque si no vamos a tener errores en la salida. Gracias. Y vamos a darle nuestra corriente de salida de nuestro informador, que va a ser la que nos va a dar nuestro trabajo neto. Entonces vamos a darle acá en correr. Está muy bien. Entonces ahora revisamos nuestra corriente 10 y vemos que nos da nuestro trabajo neto. Listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro trabajo neto y lo que buscamos es hallar también la eficiencia. Entonces para la eficiencia lo que vamos a hacer es insertar otro equipo y vamos a utilizar otro Information Calculator. Vamos a ponerlo acá y sabemos que pues, la fórmula general de la eficiencia es trabajo neto sobre calor agregado. Esta corriente de acá, corriente 10, ya nos está definiendo nuestro trabajo neto. Ahora lo que tenemos que hacer es definir en nuestro heat cooler, o en este caso donde se le da la adición de calor, vamos a darle en editar ports, port operation, y como ya habíamos dicho antes, vamos a añadir una fuente de información, que en este caso va a ser el calor agregado de salida. Entonces vamos a darle ok, listo. Les recuerdo que este paso se hace para poder sacar nuestra línea de información de nuestro vehicular. Ahora tenemos que configurar nuevamente nuestro fuente de información. Vamos a configurar el outlet. Entonces nos venimos acá en output, output, y vamos a darle en editar y vamos a añadir. Como sabemos, el trabajo neto ya viene en unidades de watts. Entonces vamos a darle acá, y este otro lo habíamos definido como trabajo neto. Vamos a darle en ok y vamos a darle en agregar lo que va a ser nuestro calor agregado, que también viene en unidades de watts, porque sabemos todas estas operaciones se dan con cambios de entalpía. Watts. Okay, listo. Entonces de salida vamos a tener la eficiencia, que es adimensional. Recordemos que es adimensional, es watt sobre watt, y de fórmula vamos a tener que va a ser calor agregado sobre, qué pena, trabajo neto sobre calor agregado. Listo. Vamos a darle acá, ok, y ya podemos cerrar nuestra aquí ya nos quedó definido nuestros parámetros de eficiencia. Rectificamos que esta fuente se llame trabajo neto. Acá rectificamos el nombre por si se nos olvidó cómo lo habíamos nombrado. Qué pena. Listo, entonces ahora podemos traer nuestras dos corrientes de información. Vamos a decirle que esta es la de trabajo neto, como ya se había denominado, y esta de acá va a ser nuestro calor agregado. Listo, entonces vamos a añadirle nuestra corriente de salida, que va a ser nuestra eficiencia, y vamos a correr el ciclo. Listo, muy bien. Ahora analizamos y nos da que nuestro ciclo tiene una eficiencia del 0.15, como podemos observar acá. Ok, listo. Entonces, para darle respuesta al ejercicio del libro, nos falta analizar los parámetros de estudio y qué tanto va a variar la eficiencia y el trabajo respecto a la relación de compresión y la temperatura máxima. Entonces, para esto tenemos que venirnos acá donde dice flow sheet y darle donde dice parametric study. Aquí ya está configurado porque he intentado varias veces, pero igual tenemos que darle donde dice añadir unit operations, y tenemos que darle acá un compresor, el proceso de compresión, proceso de expansión y proceso de adición de calor. Lo que nos va a variar es la presión, el aumento de temperatura y el proceso de expansión.
de la expansión isentrópica. Una vez tengamos estos seleccionados, les vamos a dar acá en OK para que nos suelte estos de acá. Está muy bien. De aquí, donde dice from to, vamos a tener desde dónde hasta dónde va a variar nuestra relación de presión de volúmenes y temperatura máxima. Entonces la temperatura máxima del ejercicio nos dice que varía desde 1400 hasta 2200. El de compresión de 8 a 12 y por igual va a ser el de expansión de 8 a 12. Listo, acá. Estos son los de entrada. Ahora tenemos que definir los de salida. Los de salida es con respecto a que nos va a variar los parámetros que acabamos de configurar en la entrada. Los parámetros que nos va a variar son respecto al la eficiencia y con respecto a el trabajo neto. Le damos en OK y aquí ya nos debería de correr, si está bien configurado, nuestro estudio paramétrico. Bueno, entonces una vez ya nos bota el cuadro del parámetro de estudio, vemos que en esta parte de acá tenemos diferentes temperaturas desde 1400 hasta 2200 como le habíamos indicado, y nos va a variar las presiones de 8 hasta 12, tanto para el proceso de compresión como para el proceso de expansión. Lo que realmente nos interesa analizar es cómo va aumentando la eficiencia. Vemos que en el caso en el que tenemos nuestra mayor eficiencia es el caso en el que las presiones del compresor y de la expansión están igual y nos da una eficiencia del 34% y nos da un trabajo mayor. Bueno, ese es el análisis que se le debería dar al ejercicio. Muchas gracias y hasta luego.